Hola, muy buenas. Me presento ante todo, ante ustedes. No sé si decir tardes, mañanas, porque depende de donde me estén escuchando, pero creo que van a ser más mañanas que tardes, con eso me entienden. Me llamo Fernando Santamaría, estoy en este momento en la Universidad de León como colaborador y tengo, pues bueno, ante mi cargo, pues una de las cuestiones de extraer una tesis a este respecto de lo que vamos a hablar hoy. Los entornos personales de aprendizaje, una perspectiva. Decir que en este caso vamos a tratar el tema desde una perspectiva pues un poco diferente a lo que se viene haciendo en muchas presentaciones y intentaré ser lo más claro posible. Sé que algunas cuestiones son muy técnicas y que son propias de tecnología educativa, pero que supongo que ustedes entenderán a este respecto que es un tema muy a veces complejo y que retoma una manera, una posición de ver la tecnología. Vamos a tratar, perdón, que se me ha pasado a otra transparencia. Vamos a tratar el tema en este sumario viendo primero una definición, después unas propiedades de los entornos personales de aprendizaje. Hablaré simultáneamente de PLES, Personal Learning Environment, o de entornos personales de aprendizaje, que otros hablan de EPA, para ponerlo, castellanizarlo, españolizarlo. Y después lo enclavaré dentro de lo que llamamos el TEL, lo que se llama el TEL, que es el aprendizaje mejorado por las tecnologías, como muchas de las plataformas. Todo es un concepto muy amplio a nivel de tecnología, aprendizaje para desarrollar. Hablamos un poco de las definiciones de PLE y PLN, y después de los tipos, que ahí es un poco ya donde me separo un poco de lo que en sí se viene tratando, y que es un poco la revisión y el análisis que estoy intentando hacer de algunos PLEs y de su conceptualización. Y para terminar un poco el futuro, unas 3 o 4 transparencias sobre el futuro, muy poca cuestión ahí. Bueno, pues si tenemos en cuenta este sumario, vamos a tratar de priorizar y de entender qué es este concepto de entornos personales de aprendizaje del PLE. Según unos artículos que en este caso tiene Fiedler y temas Badla Daga, que es un nombre complicado de decir, ¿qué se trata? ¿De un concepto o de una tecnología? O incluso, ellos hablan de tecnología, bueno, incluso se puede decir de metatecnología. Por un lado, tenemos en cuenta que hay herramientas, ya lo vamos a definir, por supuesto, pero en este mundo de la tecnología educativa lo que tenemos es que hay una serie de herramientas que vamos uniendo, haciendo un concepto en tecnología para poder desarrollar determinadas cuestiones a nivel educativo, y como tal los autores lo definen a nivel tecnológico, de tecnología educativa y de un conjunto de herramientas enmarcadas o añadidas de manera débil a ese espacio y a esa plataforma. En este caso, tiene su conceptualización tecnológica, pero en otros puede, por otros autores, lo que es el concepto en sí de la unión de todas estas herramientas, la unión herramientas web, de este conjunto de espacios
que interaccionan y que interrelacionan con otros espacios de aprendizaje y como tal es eso. Ha habido incluso conceptualizaciones mucho más amplias que todo esto. Por ejemplo, se llega a decir en unas conversaciones que también en el blog he intentado, que al final los pondré en su dirección, decir al respecto, que es, por un lado, tenemos la conceptualización de herramientas, lo que es la parte tecnológica, y por otro, un concepto más amplio, que es donde entraría un poco casi como el flujo de la vida. No solamente nos sirven las herramientas web y tal, sino que un PLE, que en principio, como Jordi Adel ha dicho muy claramente, que lo tenemos todos, en principio, está ahí, para unos es más latente y para otros es más patente, lo que sí es como una conceptualización de la vida. Entonces, yo tengo mi cuaderno y también apunto aquí, es parte de mi PLE, que engarzo de manera no solamente lo digital, sino lo analógico, y también el ver la televisión o el contacto, por supuesto ya dentro de contacto de personas fuera de la red, como si fuera otro PLN más allá de lo digital. Entonces, esa conceptualización ya vital que hace posible que algunas de las cuestiones y de ese flujo se interrelacionen, y ese es mi punto de vista, con la gestión del conocimiento, con los PKN, Personal Knowledge Network, o sea, una red personal de conocimiento para uno gestionarse ese propio flujo de la información que va llegando a sus... Por eso, aunque no se ha hablado mucho dentro de la conceptualización de los PLE y de la evolución de ellos, que empezó en el 2000, pero no empezó a tener su predicamento dentro del mundo anglosajón y también fuera de él, en el 2004 con el GIS, con un informe del GIS y de otros estudios que se hizo también en la Universidad de Bolton, que fue una de las primeras, llevó a cabo esa conceptualización ya. Y como tal, digo, esas dos maneras de ver, como tal, vamos a intentar llevarlo a cabo en esta presentación. Bueno, pues una definición, por eso, si es un concepto, una tecnología, en este caso, Adwell nos dice que la única cosa que la mayoría de la gente parecía estar de acuerdo cuando se reunieron para llevar a cabo una serie de definiciones y ponerse de acuerdo en unas jornadas o congreso, fue que no era una aplicación de software. ¿Vale? No es una aplicación de software, es un lugar de ello. Se trata más de un nuevo enfoque, ¿vale? Un nuevo enfoque a la utilización de la tecnología para el aprendizaje. Y ese enfoque, con ese contexto que tenemos actualmente, dentro de la web, es la que da por elementos naturales, abierto, estructuralmente complejo, que interacciona, centro en el estudiante, etcétera. Bueno, estamos adelantando un poco la jugada, pero que da en sí esa conceptualización. No viene de la nada en sí. Es el contexto adecuado en el momento en que vivimos que haya entornos personales de aprendizaje. Eso es lo que me quiero decir a este respecto. Bueno, y como tal, tenemos 7 aspectos cruciales de los entornos de aprendizaje. De estas definiciones que veremos otras en las siguientes transparencias, ¿vale? No solamente queda ahí. Pero antes quiero ver un poco lo crucial de un artículo ya que escribió Sandra Schaffer y Wolf Hitzenschauer, creo que es en Learning Papers, me parece, y que decía que estos 7 aspectos son: uno es el papel del estudiante, que debe ser un creador activo para que esto funcione, ¿vale? Y con capacidades de autodirigir el contenido. Y creo, es más, es la catapulta
la estructura para que genere autoaprendizaje y para que el aprendizaje a lo largo de la vida sea efectivo dentro de las características de mi perspectiva. La personalización con el apoyo también y los datos de los miembros de la comunidad. También es importante que el contenido, ese contenido que generan los propios estudiantes o no estudiantes o la propia comunidad a partir de una estructura de PLE, que es como a veces lo entendemos, como lo vemos en esta pequeña investigación que hemos realizado aquí, pues sea un bazar infinito, sea eso, donde haya contenido, pero después ya el usuario filtre en determinadas estructuras de contenido, lo que le interese. El gran papel también de la implicación social y de esa estructura social que debe tener un PLE y que hace posible que conecte y que relacione con otros elementos estructurales de instituciones, ¿vale? El gran papel, la propiedad de los datos, en este caso también, que es un aspecto crucial que no se suele tener en cuenta, de los estudiantes, que deben ser abiertos, y ellos, el contenido pertenece, si lo generan ellos, pertenece a ellos, no propiamente a la institución, y que como tal pues tiene su peso en ello, ¿vale? Como digo también el significado, como dicen los autores, el significado del aprendizaje autodirigido para la cultura de las organizaciones e instituciones educativas. Y como tal, ese aprendizaje autoorganizado es otra de las características que hemos visto en los propios estudiantes con esta investigación, que ellos mismos se dan cuenta de cómo tienen que autorregular y autoorganizar su propio tiempo para el aprendizaje. Estas estructuras, ¿vale? Y también la importancia de los aspectos tecnológicos del uso de herramientas, de software social y la suma de múltiples fuentes, ¿vale? Son aspectos importantes y que tenemos que tener en cuenta. Bueno, tenemos que decir que un PLE no solo es un espacio personal, la cual pertenece y es controlada por el alumno, como digo, sino que también, en esta definición, lo que se pretende es ser un poco más holístico, sea un paisaje social que ofrece las formas para conectarse a otros espacios personales, con el fin de aprovechar el conocimiento dentro de estructuras de ecología de conocimiento. Y ahí es donde está lo propiamente interesante para mí, que los PLEs pueden ser distribuidos, rompe un poco todas las estructuras hasta ahora que entendíamos direccionales del aprendizaje, conectados entre sí para construir, como digo, ecologías de conocimiento, y que están abiertas, son distribuidas y diversas a la vez, y tienen características emergentes, autoorganizadas, ¿vale? Y controladas por el propio estudiante. Y cuando digo por el propio, es que es por el propio. No hay una vuelta de hoja, que tengamos que ser nosotros los que podemos filtrar las herramientas, que a veces el contenido que se puede dirigir, etcétera. Hay experimentos y estructuras y cosas que hemos visto por ahí que son pseudo y, como veremos, veremos cuestiones propiamente híbridas de estas estructuras a nivel institucional. Aquí está definido, yo creo, la propia forma y definición que tiene características de ecosistema. Y hay una definición, se puede decir, ecológica, que es los componentes de todo ese espacio, porque al final un espacio es ecológico porque tiene una serie de componentes interrelacionados y que esos recursos y recursos educativos relacionados también facilita un conjunto de grandes herramientas
agentes, artefactos de determinados contenidos que permiten una mayor comprensión de las áreas, se puede decir, de conocimiento específico. Esta definición de Lee Krauss nos permite ver, como digo, pues una perspectiva distinta y que combina perfectamente con, como digo, en un esquema que hice en Bilbao cuando estuve en la conferencia, y que reúne con la gestión del conocimiento, Knowledge Management, y con otros elementos lo que es ese corpus, ese marco de actuación de los PLEs ecológicos. Bueno, en este caso, esta definición nos da paso para ver esas interconexiones, esas redes personales de aprendizaje, esos que se llaman Personal Learning Network, ¿vale? Si entendemos que los PLE en sí tienen esa estructura, se puede decir que los PLE, esa estructura, ese armazón, que es lo que construye pues las vías, la comunicación, tomando la metáfora que realizaron en una discusión en la página de Alec Quaros, se puede decir que los PLE son los trenes en sí, la estructura, la infraestructura, las vías, y los PLN son las personas que están en ellos montados y que se interrelacionan con ellos. Bueno, pues un PLN está constituido por intereses, ¿vale? Esas personas, una serie de herramientas, unas personas y unos contenidos. Esos intereses, descubrimiento, compartir, la motivación que hay por los intereses por determinadas cuestiones, esas herramientas también que son posibles para poder interaccionar y que de manera natural tienen esa capacidad de la web social. Por otro lado, las personas con sus conexiones y sus redes interaccionan, y esos contenidos, cuando decimos contenidos, hay unas conversaciones que quedan ahí grabadas, o el mismo en este vídeo, etcétera, ¿vale? Que también esos contenidos, también unos artefactos, unos widgets, unos embed, que esos son los que vamos a trabajar un poco más, vamos a intentar verlo más adelante, y esos contenidos. Conocimientos, perdón. ¿Y qué permite? Pues permite más competencias en el tema de cada participante, ¿vale? Unas acciones individuales también a nivel de grupo y unas conexiones nuevas y más fuertes que se van arbitrando. Y a la vez podemos decir que, según este esquema de Bucket Mass Road, permite estos sistemas distribuidos y permite a la vez también que se vayan, sea la capa de los PLs, el PLN, que permita integrar, interrelacionar con otros PLs. O sea, saltar y generar ese ecosistema de distintos PLs que interaccionan a nivel institucional y que podrían. No es el caso todavía, pero sí que eso sería factible. ¿Vale? Bueno, este es otro esquema que nos demuestra que los entornos personales de aprendizaje están dentro, es una macroestructura que tiene entornos, los PLN, que tienen ahí, y que son las personas, como digo, las ganas de compartir, los intereses personales, ¿vale? Las conexiones interpersonales, el conocimiento e incluso la manera de ser y de comportarse y el humor. Entonces, todo esto, esta estructura es la que nos hace pensar en ecologías informacionales y, en este caso, propiamente ecologías del conocimiento.
Bueno, vamos a ver un poco qué entiendo yo, las propiedades propiamente de los PLE. ¿Qué deben ser? Bueno, por supuesto, el aprendizaje personalizado existía antes de que empezara a hablarse de los PLE y como tal se ha ido recogiendo. Y cuando digo aprendizaje personalizado, para diferenciarlo y ponernos en contexto, se trata de cambios estructurales en centros educativos o en un aula, ¿vale? Por parte del profesor. Entonces, para cambiar o alterar propiamente el currículo y el diseño instruccional de determinadas para adaptarse a una serie de competencias o habilidades que el propio centro necesita o que la propia área de conocimiento necesita en esos momentos. Entonces, eso es un poco el aprendizaje personalizado, que difiere de lo que entendemos por aprendizaje personal, que implica que el mismo estudiante, se puede decir, está tuneando, está adaptando todo ese flujo, todo ese conocimiento a unas determinadas herramientas con sus filtros y sus elementos para poder interaccionar, ¿vale? Entonces, aquí es donde se marca la corriente del PLE, pero el PLE también coge del aprendizaje conceptualizaciones y elementos del aprendizaje personalizado que es anterior. Como también es importante en el contexto, que lo veremos, lo que es el aprendizaje permanente, el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿vale? Bueno, otra de las cuestiones que debe ser es flexible y adaptativo. No se permite pues una rigidez como pueden tenerlo los EVA. Vamos a hablar de EVA, entornos virtuales de aprendizaje, que a veces se hace de manera sinonímica, pero tiene sus pequeñas diferencias con los LMS, con los Learning Management System, los sistemas como el LMS, puede ser el Moodle, ¿vale? O Educativa, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso debe ser flexible y adaptativo a los intereses, a las cuestiones. También puede ser flexible en el sentido de que, vamos a explicar, si para que interaccionen o para que reflexionen sobre un determinado documento, pongamos como estructura un portafolio reflexivo que puede ser Google Docs, como en nuestro caso, ¿vale? Pero no tiene por qué usarse Google Docs. Entonces ahí es donde está la interoperabilidad. Que si uno no quiere usar Google Docs, pueda, con otra herramienta, adaptarse a esas circunstancias y poder interoperar con el tutor, profesor, o que también hay un cambio de rol, o con sus propios compañeros. Tiene que estar centrado en el estudiante, no queda otra, y como tal es lo que a la hora de construir los PLE debemos pensar simple y llanamente en ellos. También debe ser distribuido, y cuando eso hablo de conocimiento conectivo, como dice Downes en el famoso artículo de 2006, que afirma que el conocimiento y, por lo tanto, el aprendizaje de conocimientos, del aprender el propio estudiante, es de carácter distribuido. Y eso lo que hace es que está localizado, no está localizado en un lugar, ese conocimiento. Y está realizado en una serie de redes de conexión formadas por la experiencia de los propios usuarios y las interacciones de determinadas comunidades y posiblemente lo que podemos entender como una red cognitiva, ¿vale? Aparte de ser distribuido el conocimiento, y para poder contextualizar los PLE, también es personal, es social, es complejo, es flexible, es ubicuo y es dinámico. También debe ser móvil y en cualquier lugar debe estar, ¿vale? Y, como digo, el aprendizaje permanente. El aprendizaje a lo largo de la vida es un componente característico de los que se incrusta dentro de esa filosofía del aprendizaje permanente.
¿vale? Bueno, vamos a ver, como digo, y estamos todavía contextualizando lo que es dónde situamos los PLE y los situamos dentro del TEL, que es Technology and Asset Learning, que es aprendizaje mejorado por medio de la tecnología, que tiene los siguientes puntos. A veces se ha tratado, creo, como si fuera un sinónimo de learning, y no lo es, ¿vale? Por otro lado, el TEL se centra en apoyos tecnológicos de cualquier enfoque pedagógico que utiliza la tecnología. Y por eso, a partir de elementos pedagógicos que nos puedan servir, adaptamos y personalizamos nuestro enfoque a través de ese mirador tecnológico. Nuestras perspectivas se encuentran dentro del área de computacional, de diseño y de aspectos cognitivos propios del TEC. Hay más, pero esos son los que esas áreas nos interesan, ciertamente. Después, junto al aprendizaje permanente, es una de las áreas más usadas en tecnología educativa, ¿vale? Y para el éxito de los modelos TEL, debemos tener en cuenta, queremos que sea personal, ¿vale? Y estamos reiterando un poco lo que hemos dicho antes, que sea social, distribuido y no centralizado, y que vaya el flujo de abajo hacia arriba, ¿vale? De ese conocimiento. Y extracción de conocimiento, lo que llaman knowledge, me falta una E, perdón, knowledge pool. Por eso, esa extracción del conocimiento propia de cada uno es la que hace tanto el poner, el interaccionar, poner conocimiento, objetos y estructuras para que a partir de ahí se interaccionen. No es una interacción de sujeto a sujeto propiamente, en tanto por ciento, sino que es la interacción con los objetos de aprendizaje. Cuando digo objetos, en este caso me refiero a un vídeo, entendamos, o a una foto, o a un texto o objetualizado, y que a partir de ahí damos nuestros conocimientos, nuestras estructuras, ¿vale? Eso es como debería, no es cómo se explica con las redes de personas, etcétera, etcétera. Ya lo he comentado muchas veces, no solamente son las personas las que tiran del carro en una estructura de red, sino esos objetos también. Si no, ejemplo de ello es lo último, el Pinterest, la red Pinterest y sus objetos, donde verdaderamente lo interesante no es la persona, sino el objeto. Bueno, en este caso, también ahí tenemos un esquema, pues bueno, esas áreas de desarrollo que tenemos en el TEL, una de las cuestiones es los PLE, puede ser, pero de los PLE también hay estructuras, espacios de aprendizaje y estudian también eso. Y también se estudia pues elementos inmersivos, tanto como puede ser desde Second Life hasta mundos de espacios naturales y de aprendizaje. También instituciones, a nivel institucional, pues los propios entornos, los propios EVA institucionales. Bueno, pues esos factores para que de éxito del modelo TEL deben ser, y con ello lo tenemos en cuenta para poder desarrollar determinados entornos personales de aprendizaje. Que la medida debería ser personal, autodirigido, el aprendizaje debería ser personal, autodirigido, abierto y emergente dentro de la teoría de la complejidad. El aprendizaje informal y su soporte para el aprendizaje a lo largo de la vida, ese soporte, y ese estará ya dentro del contexto del aprendizaje informal. Y como tal, también en los PLE, no lo he dicho, estarían dentro de ese contexto, aunque el aprendizaje no formal tenga esas estructuras y sea un catalizador también y un unificador de los tres tipos de aprendizaje en un futuro. Puede ser. El aprendizaje formal, el aprendizaje no formal y el aprendizaje informal. El conocimiento en estos casos debe ser distribuido,
como tal para los casos TEL. Y, por tanto, no centralizado, mejor dicho, va de abajo hacia arriba y no al revés. Es abierto, como digo, hay extracción del conocimiento y dentro de un aprendizaje ecológico. Nos posicionamos. En este caso, y uno de los autores de los que más me interesa, es Mohamed Amini Shati, que ha hecho su tesis también sobre ello y ha virado sobre la gestión del conocimiento y sobre la teoría de la complejidad, esa perspectiva, ese marco de actuación, esa casi teoría que él le llamó Lang, y que aquí la tenemos dentro de lo que él llama las 3 Ps, que es la personalización, la participación y el conocimiento, el knowledge pool, o sea, la extracción de conocimiento, por la P de pool. Entonces, esos cambios TEL, lo vamos a decir, que son horizontales, que lo vemos en el gráfico, y esos factores de éxito verticales de abajo arriba o de arriba abajo. Bueno, da lo mismo las flechas en sentido como estén, pero como digo, los cambios TEL pueden estar en el aprendizaje permanente, están ahí, en el aprendizaje informal, en la personalización de ese aprendizaje, que se ha extraído de ahí, y en el aprendizaje en red, que es otro de los elementos contextuales en los que se mueven los PLES. Y los factores de éxito, en este caso, que tienen que ser personales, como digo anteriormente, es de carácter social, distribuido, emergente y con la extracción posible de ese conocimiento, el knowledge pool. Bien, pues todo ello da posible a que se hable de aprendizaje, LAN, esa teoría de LAN, el aprendizaje como una continua creación de PKNs, o sea, de Personal Knowledge Network, de redes de conocimiento personal. Esas redes, ese flujo, esos elementos que estamos viéndolo todos los días en nuestra actividad con nuestro Twitter, nuestras redes sociales, nuestra actividad dentro del centro, del área, de la universidad y de intercomunicación, todo ese flujo, cómo se puede decir gestionarlo y cómo ese conocimiento podamos gestionarlo y tenerlo en nuestro ecosistema relacional de conocimiento, que no está en el elemento interior como podríamos tener propiamente de las teorías conductivistas. ¿Vale? Eso es, creo que es un gráfico claro de por donde está enclavado dentro de las estructuras TEL de la aprendizaje con la mejora de la tecnología. Bueno, entramos de lleno en lo que es propiamente los tipos de PLES y que voy a tratar. Por un lado están los EVA vitaminados y que empiezan a abrirse al exterior con las herramientas adecuadas y por medio de protocolos y generando interoperabilidad entre las distintas aplicaciones. Estas cuestiones han corrido en paralelo con la estructura de ese segundo punto, que son los sistemas híbridos o mixtos en educación que se llaman IPLES. IP es de institucional, ¿vale? Por eso, algunos autores, y gracias a esta, se puede decir, también contactos con algunos autores aquí que están trabajando y que están haciendo tesis, como Óscar Casquero, desde la Universidad del País Vasco, y que le agradezco personalmente estas discusiones para llegar a esto a esta clasificación. Entonces, por un lado están los EVAs vitaminados y, por ejemplo, John Mott en este caso es un claro ejemplo, aunque no lo he puesto, de trabajar con estructuras de EVAs, pero a la vez widgetizando o poniendo estructura de la web social circularmente al lado de los EVAs o integrados dentro de los EVAs, para que lo entendamos.
Sistemas híbridos o mixtos, la segunda clasificación, porque digo, son estructuras ya que trabajan más como centro el PLE y que retoma un poco, recoge la estructura de los EVA para que, o de un EVA institucional para que se desarrollen determinadas estructuras mixtas, que veremos algunos casos. Y los propiamente personales, que son los que se hablan y los que no voy a hablar mucho de ello. Cualquier persona puede hacer su propio PLE, sus propios flujos, sus propias estructuras, y que esos organigramas hay cientos y cientos de ellos. Ahí. Bueno, uno de los EVAs vitaminados es lo que el Cambridge My Sakai Project. En este, a partir del Sakai, se ha ido desarrollando de la plataforma Sakai, se han desarrollado por medio de widgets determinadas aplicaciones que ayudan al propio estudiante y que desarrollan un sistema vitaminado, un sistema de EVA, ir un poco más allá de lo que es propiamente el EVA en sí, o lo que es propiamente una educativa, por ejemplo, un Moodle. Otro es, por ejemplo, el MyOpen Deusto, que a partir, en este caso, de su propia plataforma, ha ido integrando lo que es el Google Apps, las aplicaciones de Google, donde tiene el Gmail, el Google Talk, etcétera, etcétera, el eGoogle, la página de inicio, tal, el calendario, y es un... aquí lo han estructurado, han hablado de ello y con ello lo represento, pero es una estructura, una forma que muchas instituciones universitarias sí que lo tienen desarrollado de manera invisible, pero están ahí haciendo sus pinitos, ¿vale? Otra de las desarrollos de EVAs vitaminados se puede decir que son proyectos como NISTI, donde a partir también de otras series de estructuras ya creadas, ha ido integrando dentro de su EVA, ¿vale? Bueno, vamos a ver un vídeo que es interesante y que se refiere a partir de la plataforma de la UOC, Loki Bus, es el proyecto Suma, que consiste en la creación de integración de distintas plataformas y la creación por medio de los usuarios de poder generar aplicaciones para integrarlas dentro de este proyecto. Vamos a ver el vídeo y seguimos hablando. Suma es una nueva plataforma de e-learning que combina lo mejor de diferentes plataformas base, las más reconocidas en el mercado, y de un conjunto de herramientas y aplicaciones, e inclusive permite integrar fácilmente nuevas aplicaciones. Bien, no es tan importante escoger entre Moodle, Sakai o cualquier otra plataforma. Hay que tener en cuenta que los mejores recursos para aprender no están muchas veces dentro de una plataforma, sino en la nube de Internet. Lo que hemos hecho en Suma es integrar unos servicios estándar dentro de cada una de estas plataformas, y para cada recurso hemos desarrollado unos conectores que usan estos servicios. Estos servicios se llaman Oki, han sido desarrollados por el MIT, implementados por nosotros, y en resumen lo que hacemos es utilizar estos recursos de la nube dentro de cualquier plataforma de e-learning.
Sí, una de las ventajas del proyecto Suma para el usuario final, y seguramente la más importante para este, sería que puede utilizar diferentes aplicaciones independientemente de la plataforma base de e-learning que su organización o su empresa esté utilizando. Por ejemplo, si en su organización están utilizando la plataforma Sakai, podría utilizar sin ningún tipo de inconveniente aplicaciones de la plataforma Moodle. Los creadores del proyecto Suma hemos compartido el código fuente del proyecto con la comunidad de usuarios y desarrolladores. A partir de ahora, cada persona, cada empresa que quiera utilizar este sistema va a poder aportar sus mejoras, corregir errores, etc. Con lo cual el proyecto tiene vida propia y dentro de 5 años el código va a seguir estando aquí, aunque los desarrolladores nos dediquemos a otra cosa. Pues sí, muchos tenemos aplicaciones para crear que necesitamos y que son distintas, pero al momento de agruparlas, de unirlas, encontramos que son parecidas entre ellas y que podemos sumarlas y sacarle el máximo partido a unirnos en comunidad para desarrollarlas. El objetivo de Suma es este, que cada uno desarrolle su aplicación y que entre ellas sumen para conseguir los entornos virtuales de aprendizaje óptimos para cada empresa, para cada universidad, para cada colectivo que esté usando la tecnología para aprender. Pues esto es un poco lo que es el proyecto Suma, la propia palabra lo dice, Suma, una cuestión de interoperabilidad entre sistemas, entre plataformas y la cuestión de hablar de lo que es, se puede decir, pues bueno, distintas aplicaciones al estilo de lo que hace Apple con las aplicaciones para que las entendamos y podernos descargar e integrar en el espacio de una empresa para el aprendizaje. Bueno, este es un caso, ejemplo, es un poco largo el vídeo, pero lo que sí que sí es, pues bueno, pues interesante para ver un poco la ejemplificación. Otro de los elementos importantes, pues bueno, es pues la tecnología IMS LTI que podemos ver en esta transparencia, y es un poco el esquema en el que se desarrolla pues esas
interrelaciones con la parte, se puede decir, de web corporativa, en la parte interna y la parte externa al curso. Sería un poco lo que John Mott también con la red abierta de aprendizaje, creo que se llama Open Learning Network, le llamó, y que desarrolló hace unos años, es bastante parecida en este sentido, ¿no? Por la infraestructura. Entonces, sí que, aparte de los protocolos LDAP y una serie de protocolos que no quiero tampoco marear, hace posible, y de esos pegamentos, hace posible pues, esas relaciones y construir un espacio más abierto a los tiempos y más contemporáneo que una sola plataforma en sí de aprendizaje, un solo Moodle para que entendamos, un solo Sakai, sin nada de vitaminación, de vitaminas para que pueda enfrentarse a estos flujos de aprendizaje. Otro punto, entramos en el punto 2, ¿vale? Y vamos a hablar de los sistemas híbridos. Voy a hablar de varios y con ello ya queda un poco estructurado las dos formas, ¿no? Los vitaminados, los que a partir de los EVAs le ponemos cosas, y los que a partir de estudios PLE institucionalizan bajo la institución, intentan integrar. ¿Vale? No sé si es la diferencia, claro, en ese sentido. Bueno, pues uno de ellos es el de TUGRAD, dentro de la Universidad esta tecnológica de Graz, en Austria, si no recuerdo mal, si me equivoco pues me lo dicen, no hay problema, y es en Centro Europa, y han construido a partir, y que se parece mucho, para que lo entendáis, a un NetVives o a un eGoogle, pero más adaptado a las necesidades de esa universidad, han construido un PLE con la base institucional. Ahí tenemos el esquema, podemos ver, y vamos a ver un vídeo que han creado ellos, que es bastante, como no hablan mucho en inglés, pues bueno, y son frases, creo que con ello podemos entenderlo perfectamente. Vamos a verlo, antes de pasar a esta siguiente transparencia.
la Universidad TUGRAF Tecnología, y que, como veis aquí en el gráfico, pues tiene su complejidad y sus elementos, tanto desde el LMS como desde la parte de los widgets y la integración de estas herramientas. Más experiencias de este tipo, pues de ecosistemas híbridos, desde la Universidad del País Vasco, Óscar Casquero y otra serie de compañeros han desarrollado a través de widgets y de determinados elementos. Esto, ahora me acuerdo, también se le llama Universidad API, donde los componentes, los interfaces de la relación, todo esto hace posible que se unan determinados elementos por medio del REST, que se usa a nivel de multimedia para integrarlo. Entonces, este es otro de ellos, ¿vale? Dentro de la Universidad del País Vasco. Y también otro es la Universidad de Aveiro, Sapo Campus, que tiene una estructura idéntica como fue en su momento, por ejemplo, ELG, mucho más bonito, por supuesto, pero integrado por medio de widgets y estructura de muro, como si fuera una red social. Y ahí podemos ver un pantallazo que es también muy interesante, ya lleva unos años. Ahora ha sacado al respecto para escuelas una estructura para centros escolares. Después otro de los componentes es el LIPLE, el sistema híbrido, desarrollado desde la UOC por Ismael Peña y también otros compañeros, donde podemos ver la parte institucional y la parte un poco de la nube y de las herramientas de blogs, wikis, social bookmark, repositorios, etcétera, etcétera. Por la parte de la izquierda, lo que es propiamente los componentes institucionales, y por la parte de la derecha, el Personal Knowledge Manager Component, el PKM. Bueno, pues eso es un poco lo que es en sí este esquema, y lo que aquí tenemos otro PLEF, otro marco de desarrollo de entornos personal, y que, pues bueno, tanto JavaScript como, por ejemplo, el RSS para unir contenido, cuestiones de XML como RDF, el XML, el OPML, que por cierto no se usa mucho ahora, los widgets, los APIs, vale. Todo eso haría posible pues que esos 4 círculos importantes generaran pues esa técnica. Esto se le llama también MASAP, Personal Learning Environment, dentro de las técnicas de MASAP para integrar distintas estructuras tecnológicas y aplicaciones. Y por último, dentro de la clasificación tenemos la tercera, que es los propiamente personales, que estos hay muchos, cientos, porque cada uno puede construir su propio PL, y que generan pues bueno, gráficos como estos 3 que hemos visto. El de abajo tiene su estructura un poco más de flujos, de gestión del conocimiento por dónde van, y es interesante a este respecto. Bueno, y como tal, llegamos a la parte de visión un poco de futuro, y en este caso, uno de los elementos importantes, cuatro palabras al respecto, porque tampoco es plan de la conferencia, es que la nube, el cloud computing, la computación en nube, va a tener bastantes elementos importantes para que se desarrolle y cambien un poco las cuestiones, estructura un poco de los entornos personales de aprendizaje. Por eso, cosas como lo que está haciendo pues tanto a nivel de móviles, que es también cloud computing, pero bueno, como está haciendo Android, con Google, Android, y por otro lado Apple con el App Store, pues es un poco, como vemos también en el proyecto Suma, un poco esa parte donde podemos ir integrando y creando la herramienta, ajustándonos a lo que queramos ir gestionando y aprendiendo a ese respecto. Y aunque ponga aquí análisis del aprendizaje, me estoy refiriendo por el gráfico de atrás, a análisis de redes. Los PLEs
y el análisis de red, Social Network Analysis, van a tener, y dentro de la estructura también un poco de la corriente analítica, van a tener bastante preponderancia y van a poder ir viendo a tiempo real muchas de las interacciones que se están emitiendo, están haciendo dentro de un entorno personal de aprendizaje o dentro de esa estructura que se relaciona con otros skills. Por eso, y todas las interacciones dentro del PLN que tienen personalmente. Ahí ya no quedaría un poco definido el MI, sino una estructura mucho más general, ¿vale? Un ecosistema. Y, por supuesto, lo que podemos decir que el aprendizaje analítico va a tener una parte importante para analizar y comprender un poco los datos por dónde van, realizarse, si tenemos que esa ruta, esa trayectoria del aprendizaje por donde podemos ir ladeando, podemos ir, porque dispondremos de tal cantidad de datos que podemos ir analizando y compartiendo y estructurando un poco la forma en la que se hace, en la que se lleva a cabo los análisis de todos esos datos producidos por el estudiante o por un aprendiz. Bueno, pues con esto queda un poco dicho lo que he pretendido con esta conferencia. Quiero dar las gracias al Instituto Iberoamericano de TIC y de Educación, Ibertic, y por haberme escuchado, supongo que atentamente, a esta exposición. Muchas gracias.